aplauso para Pablo Camogli. ¿Cómo están? ¿Cómo te va, Camogli? Muy buenos días, muy buen feriado para todos. Linda música elegiste. ¿Cómo vino? Medio así del aire campero. Vino el chamamé. Acá estamos. Con esas patillas, no me diga Camogli. No soy el responsable. ¿Quién te conoce? El irresponsable de Martincito. Bueno. ¿Qué hijo? Y sí. Pero es un sol. Hijo de Camogli. Hijo Sol de para los Camogli. chicos. Un sol El para hijo los de Camogli. chicos. Bueno, El no, hijo la de verdad que Pablo. están reventando las redes sociales con Martín Camogli, así que ¿me puede dejar el colegio y que venga acá ¿Cómo directamente? no? No, Arreglamos ¿cómo va a el hacer contrato eso? y no hay ningún No, problema. ¿quiere Que que vaya a la estudiar? tarde, que vaya al turno tarde, no es que lo A la deje. mañana lo explotamos Y a la trabajando tarde y que a la tarde que estudie. estudie, claro. Era malo. Él no va a tener problema, creo. Leo el título de la Sí. página de historia de hoy A ver, y dice: te- Argentina devuelve a Paraguay trofeos de la guerra de la Triple Alianza. Ah, no estudié. Así es. Yo no la sé. A ver, Me el tema pongo- del día, me ¿viste? No tengo, estudié. tengo que copiar. A ver. Así que ¿Qué mundial prestemos era? atención. Vamos a hablar de este tema hoy con el profe Pablo. Vamos a hablar de este tema porque asumió el nuevo presidente del Paraguay, viajó la comitiva argentina presidida por la presidenta de la Nación Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, pero no solo se trató de una visita protocolar en el marco de restablecer las relaciones entre la Argentina y Paraguay, sino que además tuvo una carga simbólica muy importante porque a través de una gestión realizada por el gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, la Argentina le devolvió a Paraguay muebles que habían pertenecido a Francisco Solano López, el último presidente que tuvo el Paraguay durante la guerra de la Triple Alianza. Allí estamos viendo algunos de esos muebles que estaban en un museo en la localidad de Leguizamón, en la provincia de Entre Ríos, sobre la costa del Paraná, cercano a la ciudad de La Paz, que por ahí es más conocida. Esos muebles habían sido incautados en su momento por la aduana de Entre Ríos, habían permanecido en este museo durante todo este tiempo y ahora la Argentina los devuelve. ¿Y qué tiene que ver esto con la historia si estamos hablando de un hecho que ocurrió Ahora, hace unos días hace atrás? unos días, el jueves viernes. ¿no? Exactamente, fue el 15 de agosto más precisamente, porque ese mismo 15 de agosto se cumplieron 59 años de la primera vez que la Argentina le devolvió trofeos de guerra al Paraguay de lo que habían sido las consecuencias de la guerra de la Triple Alianza. Ahí estamos viendo una de las banderas que el 15 de agosto de 1954 el presidente de la Argentina, el entonces teniente general Juan Domingo Perón, le devolvía a Paraguay, que en ese momento era presidido por Alfredo Stroessner. Allí hay una estampilla conmemorativa justamente de estos hechos, ahí hay una imagen de Perón con Stroessner, los dos presidentes de cada uno de los países, y vamos a contextualizar un poco este hecho histórico de la devolución de estos elementos al Paraguay. Perón había visitado el Paraguay en el marco de su política integracionista, había visitado varios países de la región y en 1953 visita el Paraguay. Lo va a hacer entre el 3 y el 5 de octubre, va a estar reunido con Federico Chávez, que era el presidente del Paraguay en ese momento, se firma un convenio económico, va a tener una reunión bastante amplia con la dirigencia del hermano país en el Club Cerro Porteño y en ese momento Perón se compromete a devolver los trofeos de guerra que pertenecían al Paraguay en una próxima visita. Esa próxima visita va a ser el 15 de agosto de 1954, cuando se produce la asunción de Alfredo Stroessner como presidente del Paraguay. Stroessner, que había participado del golpe de Estado contra Federico Chávez, que se había dado el 11 de julio del 54, una especie de interna dentro del Partido Colorado, que va a desembocar en la elección de Stroessner como presidente del Paraguay. Para la asunción del nuevo presidente viaja Perón y va a viajar con los trofeos de guerra, fundamentalmente banderas, pero también algunos otros elementos que va a entregar en un acto celebrado en la Plaza Salazar de Asunción del Paraguay, va a entregarle al hermano país. Recordemos, la guerra de la Triple Alianza entre 1865 y 1870, una guerra que realizan Argentina, Brasil y Uruguay contra el Paraguay, cuyo principal objetivo es destruir el proyecto autonomista del Paraguay, un proyecto industrialista, un proyecto fuera del esquema liberal que imperaba en el mundo, un proyecto autónomo que es destruido por esta alianza entre países. Una guerra muy injusta, muy sangrienta, un genocidio contra el pueblo paraguayo que en la Argentina lideró Bartolomé Mitre y que genera que los ganadores saqueen prácticamente el Paraguay, se quedan con todo, las banderas, los muebles, relojes, lo que venga. Y las banderas que son además... Y las banderas, exactamente, tienen una carga simbólica muy importante. Tengo tu bandera, claro, exactamente. totalmente. Es lo que va a devolver Perón. Nosotros tenemos imágenes
de ese momento que hemos traído buscando por internet. ¿Se acuerdan del programa Siglo XX Cambalache? Sí, allá por la Fernando década. Bravo y Fernando Tete Bravo y Custaró. Tete Custaró. Bueno, de un informe que hicieron en ese programa tenemos las imágenes de la época con audio original Qué bien. del 15 de agosto de 1954. Vamos a verlo y escucharlo porque es una verdadera perlita que compartimos con nuestros televidentes de Revistados. A ver, Pablo, dale. El presidente paraguayo llega aclamado por el público. Otro trascendental acontecimiento se festeja. A bordo de la nave Murature llega el presidente de la República Argentina, general Juan Perón, que lleva la noble misión de devolver al gobierno y pueblo paraguayos los trofeos de la Guerra Grande, convertidos hoy en un símbolo de paz y fraternidad. Toda la ciudad de Asunción se ha volcado a las calles y los nombres de Perón y Stroessner representan la auténtica voluntad de dos pueblos libres. Los trofeos y reliquias son transportados a la Plaza Juan Salazar y Espinosa. Ambos presidentes encabezan el cortejo que sigue a los carros de asalto. La plaza, escenario de la histórica devolución, definida como un noble e hidalgo gesto del mandatario argentino, se colma con una multitud estremecida que se apresta a presenciar la vibrante ceremonia. En medio de la emoción popular, el general Perón cumple con el sagrado mandato que le ha encomendado el pueblo argentino de hacer entrega de las reliquias que sellarán para siempre la inquebrantable fraternidad entre ambos pueblos. Habla el general Stroessner, quien asegura que en este día venturoso, el gesto del general Perón fortalece el porvenir de ambas naciones. Posteriormente se otorga al general Perón la ciudadanía honoraria del Paraguay. Cumplida su misión, retorna el general Perón a su patria. El estrecho abrazo con Stroessner, las dos voluntades puestas al servicio de la gran causa interamericana, sin fronteras y con una sola conciencia de inquebrantable paz y fraternidad. Qué buenas imágenes. Impresionante. Impresionantes. Las imágenes, ¿no? Imágenes que tienen casi 60 años. El año que viene se van a cumplir 60 años, el 15 de agosto. Y el relato, ¿no? Y La el relato manera de bien de época, ¿no? contarlo, Lo sí, que era el totalmente. noticiero de la época. En ese momento a Perón, el gobierno paraguayo lo designó ciudadano paraguayo honorario y además general honoris causa del ejército paraguayo. Recordemos, cuando a Perón lo derrocan en septiembre del 55, se va a refugiar en una cañonera paraguaya que estaba en el puerto de Buenos Aires, y su primer país en el exilio va a ser el Paraguay, que va a recibir al general Perón. Un país, el Paraguay, que va a tener siempre un gran recuerdo por este gesto que tuvo Perón de devolver los trofeos de guerra que habían sido arrebatados al Paraguay. Un gesto que había hecho primero Uruguay en 1888. Ellos fueron como el puntapié para volver a... Y un gesto que nunca hizo Brasil. Brasil jamás ¿sí? le devolvió los trofeos de guerra al Paraguay, ni siquiera en la actualidad. Tienen otra trayectoria militar, Brasil, otra forma de pensar la integración. La Argentina, con este tipo de gestos, trata de buscar algún tipo de integración. Tiempo después, en 1972, en una conferencia de prensa, a Perón le preguntan algunas cuestiones vinculadas con si iba a volver a la Argentina y cómo iba a ser su reinserción en ese regreso a la Argentina en el 72, y él dice: yo soy ciudadano y general del ejército más glorioso del continente, en referencia al Paraguay. O sea, ese título que le dieron a Perón de ciudadano y de general del Paraguay, Perón lo guardó siempre como uno de los homenajes preciado. más importantes en su vida. Y creo que es un poco el cierre más interesante para esta historia tan particular que tenemos los argentinos con los paraguayos. Más nosotros, que estamos con una vecindad tan cercana. Los misioneros, ¿no? Nosotros los misioneros, Sí. con esta vecindad que tenemos con el hermano país del Paraguay. Stroessner era Encarnación es una ciudad muy importante del Paraguay.
Algún día vamos a hablar de la historia de Encarnación. Segunda o tercera, ¿no? La segunda ciudad del Asunción, Paraguay. que es la capital, y Ciudad del Este, Y en, creo que es la otra. en términos históricos es indudablemente la segunda ciudad del Paraguay. Muchos grandes personajes han salido de Encarnación o de Itapúa. Stroessner fue uno de ellos, 7 veces reelegido presidente del Paraguay. Sabemos que fue un gobierno dictatorial, donde hubo grandes violaciones a los derechos humanos, pero esta etapa era el comienzo del gobierno de Stroessner y Perón hizo este acercamiento con la idea de afianzar la integración latinoamericana, algo que no logró porque después él fue derrocado. Getúlio Vargas en Brasil murió poco tiempo después y quedó trunco el proceso histórico que retomaron Néstor Kirchner, Lula y Fernando Lugo en su momento. A mí no deja de asombrarme, Pablo, lo que sabe y cómo lo cuenta. Realmente es un placer tenerte, Pablo, y que puedas, en este caso, transmitirnos, ¿cierto? Ahí tenemos un libro, librito, te iba a como preguntar, siempre, como siempre. El libro recomendado y que va a seguir con este tema. Sí, o sea, que de Perón, alguna manera está. Una biografía de Perón, Formación, Ascenso y Caída, 1893-1955, es el tomo 1 de esta biografía escrita por Norberto Galazo, publicada por Editorial Coligüe, uno de los mejores libros para recorrer la historia de Perón como uno de los grandes personajes de